Bueno, en este vídeo vamos a ver el punto 5, depósitos y préstamos, y el punto 6, otros problemas aritméticos. Vamos con el punto 5, depósito y préstamo. Bueno, mirad, en este tipo de ejercicios tenemos que tener claro varios conceptos. El primer concepto es el capital. Se representa por la letra C. La capital es la cantidad que se deposita o la cantidad que se presta, ¿vale? El rédito es un porcentaje, que es el porcentaje anual de los beneficios. Y luego tenemos otro concepto que sería el tiempo, se representa por la letra T y es el periodo de duración del préstamo. Y luego tenemos otro concepto que es el interés, que es la I mayúscula, que es el beneficio total obtenido. Mira, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un capital, que es una cantidad de dinero que nosotros vamos a entregar a un banco, este capital va a aumentar y va a aumentar de forma directa en función de los intereses. A mayor interés, mayor capital, el aumento del capital es mayor. Y luego tenemos el tiempo, que es otro concepto que también es directamente proporcional al interés, ¿de acuerdo? Es decir, a mayor tiempo, mayor capital, mayor incremento de capital, y si los intereses son mayores, pues el tiempo también es una relación directa con respecto al interés, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver el ejercicio que tenemos aquí, que es un ejemplo sencillo, típico, en el cual, bueno, pues vamos a entregar una cantidad de dinero a un banco, ese dinero va a tener un porcentaje de beneficio y al final nos van a pedir cuánto he ganado al entregar ese capital, ese dinero en el banco. Bueno, el enunciado es el siguiente. Un banco paga el 5% anual por el dinero depositado. Un inversor pone 10.000 euros. Esto es lo que yo ingreso en el banco. Al cabo de un año deja el dinero y los intereses y añade otros 20.000. ¿Cuánto dinero le dan al cabo de otro año? Es decir, nosotros tenemos el dinero ingresado en el banco 2 años. El primer año 10.000 euros y el segundo año dejo esos 10.000 euros más los intereses que me hayan producido e ingreso 20.000. Y sobre esa cantidad tengo que calcular el dinero final que yo voy a obtener. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con el cálculo de ejercicio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es esa cantidad de 10.000 euros le vamos a aplicar la subida del 5%. Y como siempre vamos a aplicar esta fórmula, ¿vale? La cantidad final es igual a la cantidad inicial por el índice de variación. Recordemos que el índice de variación se calcula como 1 más 5 partido 100. Es decir, el índice de variación es el porcentaje, es el índice que está relacionado con el porcentaje de subida. Como es un 5% de subida, el índice de variación va a ser 1,05. Si fuera un 20% sería 1,2 y así sucesivamente. Y esta sería la fórmula que tenemos que aplicar, ¿vale? 1 más el porcentaje en forma decimal. Y este es el índice de variación. Una vez que ya tenemos el índice de variación, pues la cantidad final serán los 10.000 euros, que es la cantidad inicial, multiplicado por ese índice de variación que calculado anteriormente. Por lo tanto, me sale 10.500 euros. Este es el dinero al cabo de un año que tendría desde 10.000 euros iniciales a 10.500 euros. Es decir, yo ganaría 500 euros durante ese año, ¿vale? Y la segunda parte del ejercicio me dice que añadimos a esos 10.500 euros, vamos a añadir 20.000 euros. Por lo tanto, la cantidad que yo voy a tener va a ser 10.500 euros que tenía del primer año más 20.000 euros que he añadido. Yo tendría 30.500 euros. A esos 30.500 euros le vuelvo a aplicar la subida del 5%, que es multiplicando por 1,05. 30.500 por 1,05 me sale 32.025 euros. Es decir, que al cabo de los 2 años,
A los 2 años mi capital asciende a 32.025 euros. ¿De acuerdo? Esa sería la idea del cálculo del incremento de un depósito que yo ingreso en un banco, ¿vale? Siempre aplicando los porcentajes de subida, los intereses, que van a ser directamente proporcional al capital y al tiempo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué es el interés compuesto. Mira, el interés compuesto parece un concepto un poco complicado, pero realmente no es complicado y es bastante sencillo, porque al final vamos a aplicar esta fórmula que tenemos aquí, ¿vale? Pero primero vamos a explicar un poco el concepto. ¿Qué es el interés compuesto? Bueno, mirad, si nosotros depositamos una cierta cantidad de dinero en una cuenta de ahorro de una entidad bancaria, está claro que esta nos va a pagar unos intereses. A mayor interés, pues mayor beneficio al final del tiempo. Si el tipo de interés pactado es, por ejemplo, esto es un ejemplo, de un 6% anual, pues al cumplirse un año el depósito, el banco nos va a dar ese capital C y unos intereses. ¿Y cómo se calcula esos intereses que nos van a dar? Es decir, ese incremento, ese total que yo voy a tener, el banco nos va a devolver el capital multiplicado por 1,06. Este es el incremento. Recordad que este es el índice de variación que aplicamos al capital. Entonces, esto quiere decir que el capital que yo voy a obtener incrementado un 6%, pues va a ser el capital por 1,06. ¿Vale? Esta sería la cantidad final. Si fijaros que si en vez de llevarnos el dinero lo vamos dejando cada año, es decir, lo dejamos un año más, pues este crece nuevamente un 6%. Es decir, se vuelve a multiplicar por 1,06. Es decir, imaginaros, ingreso el dinero un año y este es mi capital. Pues el primer año el capital por 1,06 es la cantidad total que yo voy a tener ese primer año. Imaginaros que yo no saco el dinero, lo vuelvo a dejar en el banco y vuelve a subir otro 6%. El segundo año la cantidad que yo voy a tener va a ser el capital por 1,06 elevado a 2, que sería el segundo año. El tercer año, pues sería el capital por 1,06 elevado a 3. Y así sucesivamente hasta llegar a esta fórmula, ¿vale? Entonces, el capital en n años al 6% va a ser el capital por 1,06 elevado a n. Esta fórmula se resume aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que es cada concepto. CF es la cantidad final, que es igual al capital que yo ingreso inicialmente. Y ahora multiplicado por esto de aquí es sencillamente el índice de variación, ¿vale? Que se calcula 1 más el porcentaje que me va a dar el enunciado del problema, ¿vale? El porcentaje de interés, el interés en porcentaje partido 100. Esta es la forma decimal y he elevado todo al número de años. ¿De acuerdo? Con esta fórmula de aquí yo voy a poder calcular la cantidad final de un interés compuesto después de varios años, ¿vale? Si son 5 años, pues n vale 5. Si es a un 20%, pues R es 20. Y si la cantidad inicial que yo ingreso pues son, por ejemplo, 2.000 o 3.000 euros, pues aquí pondría 2.000 o 3.000 euros. Al final está la fórmula que tengo que aplicar para el interés compuesto. Vamos a verlo ahora con un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Mira, un banco paga el 7,2% anual por depósitos a plazo fijo. Un inversor deposita 20.000 euros durante 4 años. ¿Cuánto dinero le darán al final de ese periodo? Bueno, pues el concepto es muy sencillo. Vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos 7,2%, ¿vale? Que sería el interés. Tenemos un interés del 7,2%. Tenemos 4 años el tiempo en el que el depósito está ingresado en el banco. Pues 4 años, ¿vale? Pues la fórmula que tenemos que aplicar es esta de aquí. Muy fácil, ¿vale? La cantidad final va a ser la cantidad inicial 20.000. Aquí tenemos la cantidad inicial, serían 20.000. R va a ser el interés que me va a dar el banco, que sería 7,2. Y N va a ser 4 años. Por lo tanto, la fórmula que tengo que aplicar
sustituyendo los datos, sería cantidad final igual a 20.000 multiplicado por 1, que siempre es 1, más el porcentaje en forma decimal, 7,2 partido 100, y elevado todo esto a 4. Si realizamos esta operación, pues me sale un total de 26.412,42 euros. Es decir, yo ingreso 20.000 euros y a los 4 años en el banco tendría 26.412,42, ¿vale? Gracias a la subida y a los intereses que se aplican a esa cantidad inicial de 20.000 euros. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos al punto 6. Otro problema aritmético. En otro problema aritmético vamos a ver unos cuantos tipos de ejercicios donde vamos a aplicar la aritmética para la resolución final. Bueno, el primer problema que vamos a ver es un problema de mezclas. Estos problemas de mezclas suelen ser típicos, donde puedo mezclar pues distintos tipos de elementos. Puedo mezclar metales, puedo mezclar café, puedo mezclar distintos tipos de componentes, donde una de las cantidades a mezclar pues tiene unas ciertas características y la otra cantidad a mezclar tiene otras. En este caso nosotros tenemos dos tipos de café: un café de una calidad superior, que vale 8,80 euros el kilogramo, y tenemos 50 kilos, y luego un café de una calidad un poco inferior, que son 30 kilos a 6,40 euros. Entonces lo que quiero es mezclar los 50 kilos con los 30 kilos, con distintos precios cada uno de los kilos, y lo que quiero es ver qué precio final voy a obtener de lo que es la mezcla obtenida. ¿De acuerdo? Entonces el ejercicio se plantea siempre con una tabla como esta, donde tenemos aquí por filas el café superior, el café inferior y la mezcla, y luego por columnas lo que es la cantidad, que son datos que me dan, el precio, que son datos que me dan, y el coste de lo que serían esos kilos, que yo eso lo puedo calcular fácilmente. Entonces, en el caso del café superior tenemos 50 kilos a 8,80. ¿Cómo calculo el coste? Pues si son 50 kilos a 8,80, pues multiplicando 50 por 8,80, ¿vale? Que serían 440. Para el café inferior tengo 30 kilos a 6,40 y el coste sería 30 por 6,40. Luego, ¿cómo calculo la mezcla? Bueno, para la mezcla total será, si yo tengo 50 kilos de un café y 30 kilos de otro y mezclo las dos cantidades, pues lógicamente tendré 80 kilos. El precio yo no lo sé todavía, porque necesito saber ese coste de lo que es la combinación del café superior e inferior, los kilos de 50 kilos más 30 kilos, qué coste tendría total mi mezcla. Pues mi mezcla va a ser la suma de las dos costes anteriores, del café superior 4,40 y del café inferior 192. Esto es lo que me cuesta la mezcla. ¿Cuánta? 80 kilos, pero yo no sé lo que cuesta cada kilo. Pues para calcular lo que cuesta cada kilo, pues tendré simplemente que aplicar esta fórmula, que es dividiendo el coste de la mezcla entre la cantidad que tengo total de mezcla. Este sería el precio de la mezcla. Entonces, fijaros que fácilmente pues ya lo tendría, ¿no? 632 euros dividido entre 80, pues saldría 7,9 euros el kilogramo. ¿De acuerdo? Son ejercicios, pues ya os digo, parecidos. Lo único que tenemos que tener muy claro pues es plantear bien esta tabla, las cantidades, precio, coste y nada. Al final es calcular el precio como coste dividido entre la cantidad, ¿vale? Para hallar los kilogramos, los euros por kilogramo. Bien, pues en este punto vamos a ver ejercicios de problemas móviles. ¿De acuerdo? Vamos a ver dos tipos. Dos móviles que van a marchar en sentido opuesto, y dos móviles, que va a ser el siguiente punto, siguiente apartado, que serían dos móviles que van en el mismo sentido. Entonces, nosotros tenemos aquí el punto de la parte de encuentros. Entonces, tenemos un móvil que puede ser un tren, un coche o una moto, que se mueve en esta dirección y sentido, hacia la derecha en este caso, y luego tenemos este de aquí, ¿vale? Este móvil que se mueve en la dirección opuesta, ¿vale? Se van a encontrar los dos móviles, ¿vale? Tenemos un móvil, este tren, a 120 km por hora, y luego tenemos este tren a 80 km por hora. Entonces lo que nos piden es, o lo que nos preguntan es, si el tren A va hacia la población B a 120 km por hora,
simultáneamente sale de B hacia A por una vía paralela un mercancía a 80 km por hora, dice cuánto tardarán en cruzarse si la distancia entre A y B es de 350 kilómetros. Bueno, pues estos ejercicios se hacen siempre igual. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Si dos móviles marchan en sentido opuesto por la misma ruta, la velocidad a la que se acercan es la suma de sus velocidades. Es decir, nosotros tenemos que plantear el problema como si tuviéramos 120 km por hora y 80 km por hora, como van en sentidos opuestos, sería la suma de las dos velocidades. Es decir, al ser un movimiento en sentido opuesto en ambos móviles, debemos sumar ambas velocidades. 120 más 80, 200 km por hora. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que la velocidad es igual al espacio partido por tiempo, pues el tiempo sería igual al espacio partido por la velocidad. El espacio me lo va a dar el enunciado, que son 350 kilómetros, y la velocidad son 200 km por hora. Por lo tanto, es muy fácil de calcular que el tiempo en cruzarse sería 350 entre 200, que es 1,75 horas. Normalmente esta hora hay que pasarla a hora y minutos, y el paso a hora y minutos pues sería 1,75 horas, sería 1 hora y 0,75 horas. ¿Cómo paso yo las horas a minutos? Pues multiplicando. Yo sé que 1 hora son 60 minutos, por lo tanto 0,75 horas por 60 minutos que tiene cada hora, pues serían 45 minutos. Por lo tanto, el tiempo en hora y minutos sería 1 hora y 45 minutos. ¿Vale? Esta sería la solución. Tarda en cruzarse 1 hora y 45 minutos. Y vamos a ver, en el ejercicio de antes estuvimos viendo los encuentros, ahora vamos a ver los alcances. En los alcances tenemos un móvil que se desplaza en el mismo sentido que otro móvil. Es decir, son dos móviles que se desplazan en la misma dirección y sentido. Lo que ocurre es que este tren va a 120 km por hora, este va a 80 km por hora, pues habrá un momento en el cual este, al ir a mayor velocidad, alcance a este de aquí. Por lo tanto, esa sería la pregunta que nos hacen, que cuánto tarda este tren, en este caso, en alcanzar este de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si dos móviles marchan en el mismo sentido por la misma ruta, la velocidad a la que se acercan es la diferencia, ¿vale? Diferencia de sus velocidades. Entonces el ejercicio es muy fácil. Simplemente entender el enunciado. Un tren de mercancía avanza 80 km por hora, que es este, y lleva una ventaja de 18 km. Es decir, ya tenemos la distancia. Sobre otro tren que avanza 120 en el mismo sentido por una vía paralela. Entonces, el tiempo que tardan en alcanzar uno a otro, pues sería, al ser un movimiento donde los móviles marchan en el mismo sentido, la velocidad a la que se aproximan es la diferencia de su velocidad, es decir, 120 menos 80, que serían 40 km por hora. Esta sería la velocidad, ¿no? La que nosotros tenemos que aplicar en nuestra fórmula de velocidad es igual a espacio partido tiempo. Acordaros de los cuentakilómetros de los coches. La velocidad en los cuentakilómetros de los coches, ¿en qué se mide? Pues se mide en kilómetros por hora. Kilómetros, que es espacio, partido hora, que sería el tiempo. Igual, esta es la fórmula física de un movimiento uniforme, un movimiento rectilíneo uniforme, en el caso de la velocidad. De aquí despejamos el tiempo, que es espacio partido por velocidad, y en nuestro caso serían 18 km por hora dividido entre 18 kilómetros dividido entre 40 km por hora. Y por lo tanto el tiempo es 0,45 horas. Esto hay que pasarlo a minutos. ¿Cómo pasamos las horas a minutos? Pues como hemos hecho antes, multiplicando por 60. Es decir, pasamos la hora a minutos, sería la parte decimal, pues 0,45 por 60 minutos, que tiene una hora, y me quedarían 27 minutos. Por lo tanto, el segundo tren, que sería el tren que va a 120 km por hora,
Tardará 27 minutos en alcanzar el primer tren, que es el de 80, el que va a 80 km por hora. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver un ejemplo que sería el llenado y vaciado. ¿De acuerdo? Utilizando unas bombas, pues vamos a ir llenando pues un aljibe o lo que nos pidan, ¿de acuerdo? Entonces en este caso tenemos un aljibe, se abastece mediante dos bombas, bomba A y B conectadas a sendos pozos. Bueno, la primera bomba, trabajando sola, llena el aljibe en 3 horas. Y la segunda, también en solitario, tarda 2 horas. Entonces lo que nos preguntan es cuánto tardará en llenarse el aljibe si ambas se conectan simultáneamente. Bueno, aquí tenemos que ir poco a poco e ir entendiendo lo que nos dice. Mira, nosotros tenemos aquí, en el primer caso, solamente conectado la bomba A, ¿de acuerdo? La bomba A me dice que llena el aljibe, ¿vale?, en 3 horas. Es decir, que en una hora habrá llenado un tercio. En una hora habrá llenado un tercio. Y la segunda bomba trabajando sola, ¿vale? La segunda bomba trabajando sola llena el aljibe, la B, en 2 horas. Es decir, que en una hora hará la mitad. Teniendo esto en cuenta, si yo cojo, ¿vale? En una hora tenemos, ¿de acuerdo? En una hora tenemos por un lado esta bomba A y por otro lado esta bomba B, esas cantidades de depósito lleno. Si yo en una hora sumo esas dos cantidades, ¿vale?, pues tendré primero una relación o tendré primero conocimiento de la cantidad en una hora que llena la bomba A más la bomba B. ¿De acuerdo? Es decir, en una hora la bomba A llena un tercio más un medio de la bomba B. En una hora yo sé las cantidades de A más B, ¿vale? Que lo tendría aquí. Es decir, en una hora yo sé que la bomba A tarda un tercio más un medio que tarda la bomba B. Es decir, en una hora se han llenado 5/6 partes del depósito del aljibe. Entonces, sabiendo que en una hora 5/6 partes, yo podría plantear, bueno, me quedaría por llenar una sexta parte y yo podría hacer una regla de 3. Es decir, si 5/6 partes se llenan en 60 minutos, una sexta parte, que es lo que me queda por llenar, pues sería X, ¿vale? Y aquí haría mi regla de 3, es un 60 por un sexto dividido entre 5/6, ¿vale? Entonces me quedaría aquí, si hago esta operación, 10 partido 5/6, divido 60 partido 5, que es 12 minutos. Es decir, tardaría en llenarse una hora y 12 minutos, puesto que los 12 minutos es lo que el tiempo restante que me quedaba por llenar. ¿Vale? Es decir, yo ya había calculado antes las 5/6 partes, que era la hora completa, y me quedaba por llenar una sexta parte, que son los 12 minutos que acabo de calcular aquí. Por lo tanto, tardaría una hora y 12 minutos.